minutos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta última conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en toda nuestra plataforma multimedial. Ahora estamos tecnológicos, WhatsApp, Twitter, web, Facebook, Instagram. También para los más veteranos que nos pueden escuchar en el 960 de la amplitud modulada, para toda la Patagonia, Chile, Argentina, en el 96.5 frecuencia modulada y también en televisión, canal 28 de TV Red, 41 de Claro y 2 en la señal abierta. Este va a ser un programa sin objeción de conciencia. Quiero darle la bienvenida a dos grandes de la política, hoy día desde la vereda del frente, desde la oposición. Pero antes de hablar de política, para hacerlo un poco más entretenido, muchachos, 38 días quedan para el Mundial. ¿Qué les parece que Chile hoy día no estemos en una posición de poder disfrutar? Déjame llorar, dijo un argentino. No, triste, con un buen equipo por lo demás, con buenos jugadores, con buenas figuras. No supimos nomás. Eduardo Manzanares, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta, pero no soy fanático de sentirme pero para los partidos de Chile, acojonado, como dijo un compañero. ¿Los partidos de Chile los ves? Sí, los veo, sí, los disfruto también. Pero quiero traer a colación a propósito de este tema del Mundial, porque yo creo que esas cosas igual tienen que ver. Salió un reportaje hoy día respecto a la situación de Jadwe en Estados Unidos, sí, que vive en una casa fastuosa en Miami, sí, está más flaco, donde el Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos le paga $5,000 de arriendo, y vive en una situación envidiable, digamos. Y este señor, yo diría que de alguna forma representa lo que el fútbol chileno fue, no sé si fue en algún momento dado cuando la selección tuvo éxitos y fracasos. O sea, no nos olvidemos entonces del entorno en que se manejó esta situación triste que llevó a la eliminación de esta selección, digamos, con esta contratación con la salida de Bielsa por factores políticos, sin duda, la llegada de otro director técnico que nunca logró finalmente cuajar una estrategia deportiva en la selección, y la selección se dibujó absolutamente después de la salida de Bielsa. O sea, yo creo que esta es la mejor selección de todos los tiempos. Sí, claro, sí. Con dos Copa América, tal vez Bielsa no hubiera ido al Mundial de Rusia, o a la Copa esta, porque fue una sobreexigencia que otras selecciones. Alemania llevó una selección distinta a la que va a jugar ahora en el Mundial. Entonces, los análisis que se hacen es después de una selección que recién venía de competir en un campeonato importante de América, además de los propios integrantes de la selección eran parte de equipos competitivos a nivel europeo, llevaron inmediatamente, esas son decisiones que se tomaron. Se dice que Bielsa o el equipo de Bielsa no lo hubiera tomado, hubiera mandado también una selección, pero esta cosa fervorosa de querer ser campeones de todo en un momento dado. Sí, claro. Mucho exitismo en el periodismo deportivo también. Además hay mucha presión económica, ¿no? Comercial. Sí, claro. Pero el tema de Bielsa sin duda fue político, como decía Eduardo. Mike Nichol, claro, un hombre que serio, a carta cabal, toda la vida ligado al fútbol, y finalmente por temas políticos se descabeza finalmente ese proceso sobre el entendido de que teniendo buenos jugadores daba lo mismo, digamos, seguramente, y no es así, pues.
No basta Ahora, con tener buenos la jugadores. política no está muy alejado de sus prácticas en el fútbol, porque si es así, Gabriel Ruiz Tagle volvió a Colo-Colo después de todo lo que pasó y cómo salió Ruiz Tagle, ¿no? Pero lo que pasa es que es un buen negocio. El tema es cómo se ve hoy día la industria del deporte, la industria de la entretención deportiva, porque esa es la industria. La sociedad anónima. Y en este caso. se transformó ya más que en una sociedad, ¿no es cierto?, de grupos de ciudadanos que tenían la camiseta puesta, en grupos de ciudadanos que les interesaba la rentabilidad. Tenemos un presidente actual que en esa época era fanático de la Católica y que sin embargo se transformó en presidente del Colo-Colo, se colocó la camiseta del Colo-Colo y habló del Colo-Colo, y cuando ya la cosa no iba bien se sacó la camiseta, vendió su acción y se fue por otro lado. Eso es el mercado, eso es lo que representa una determinada visión de la sociedad también en el deporte, y que le hace mucho daño. Bueno, un colega hoy día que me llamaba, un colega periodista de Santiago, me decía que trabaja en La Moneda, en Radio Cooperativa, un porvenireño, y me decía que le iba a proponer al presidente, porque como está en La Moneda y la copucha que le llaman, entonces tienen mucho acceso a las autoridades y a poder conversar de otra forma, como quizás lo pueda hacer un común y corriente. Y me decía que le iba a proponer a Piñera de poder hacer un mundial en Chile de las selecciones que no pudieron llegar al mundial. El Mundial de los Picados. Una cosa así. Que Y que- también y que hubo son- equipos importantes en el mundo que quedaron Italia, fuera. Sí, claro. Italia, Italia, ponte claro. tú. Siempre Italia. ocurre, sí, Claro. sí, claro. Claro. Pero no sé si estamos en condiciones hoy día de Si están esos como tiempos país, mejores. ¿cierto? Sí, claro, hay problemas para financiar un programa de gobierno que se prometió y no creo que haya plata más. No, pero yo creo que sí puede haber plata para eso, porque en el concepto del pan y circo, para esas cosas, y eso tú sabes que diluye la problemática social, la deja en segundo y tercer lugar. Si cuando, así que Pero no- ¿tú no- crees que estos 4 años de la segunda era de Piñera va a ser de pan y circo nuevamente? yo lo estoy viendo ahora. Ya. No puedo anticipar todo lo que va a ocurrir, pero yo creo que ha sido hasta ahora puro pan y circo. Promesas de que este era el gobierno de los mejores, que estaba todo listo ya para empezar. Llevamos 2 meses, 2 proyectos de ley se han presentado. A esta altura en el gobierno de la presidenta de Chile se habían presentado más de 12 proyectos. Una serie de embajadores y de autoridades que han tenido que ser sacadas por incumplimiento, ¿no es cierto?, de los estándares mínimos que son conocidos. Aquí nadie puede decir, no, es que esto es nuevo. Es decir, yo creo que sí, hasta ahora ha sido pan y circo, obviamente preocupado de aquellas cosas que la comunidad está preocupada, pero que sin saber todavía cuál va a ser el destino final. El tema de los inmigrantes, ahora aplaudido, pero ahora están empezando a salir las cosas que preocupan del tema de los inmigrantes. La discriminación, por ejemplo, en contra de los haitianos versus los venezolanos, porque Claro. los venezolanos representan... Una visa democrática. Claro, exacto. Entonces, bueno, Son los antimaduros. yo creo que hasta ahora ha sido un tema bastante, por lo menos visible, de que ha habido más circo que cosas políticas propiamente tal. Y en ese sentido, Dalibor, los errores no forzados también se pagan caro, porque yo creo que el haber anunciado Piñera a su hermano embajador en Argentina, creo que le jugó un flaco favor a la opinión pública. Uno era cosa de ver las tendencias nacionales en Twitter y todas marcaban un rechazo. Sin duda. Es como el tema del desafuero, todo el 90% estaba viendo en CNN de una encuesta de 1.200 personas, el 90% decía que Exacto. se tenía que eliminar el desafuero. Ay. Y ese error no forzado, Piñera, como pareciera ser que lo hace anunciando pequeñas ideas o utilizando la opinión pública y también en ese sentido también a la noticia, a la actualidad, porque como para tapar ese hoyo de lo del embajador, también anunció la imprescriptibilidad de los delitos de menores, de delitos sexuales en menores, que eso también marcó quizás un poco ir tapando lo que va quedando. Yo diría que hay una suerte como de populismo mediático, digamos, permanente. Tú ves al presidente, a su entorno todos los días con algún tema en los medios de comunicación, matiné, vermú y noche. Pero no son temas de fondo, no son temas potentes, son más bien anuncios, eslogan, cosas que no ni siquiera está clara cómo se van a llevar a cabo. Entonces, poco menos que se plantea que si se resuelve el tema de la migración en Chile, se le da una sobreexposición a los migrantes, a mi juicio. Se relaciona con la delincuencia al migrante. Por otro lado, tuviste unas 2-3 semanas de un chauvinismo pero impresionante relacionado con el tema de La Haya.
Y así han ido marcando momentos donde se le da, incluso tú ves en algunos canales de noticias donde la noticia va hacia cierto tipo de noticias, digamos, generalmente vinculado a temas de abusos a menores, con un fuerte impacto en eso. Entonces, claro, lo que tú hablas de ¿sirve eso para tapar los errores no forzados? Claro, pero yo me atrevo a decir que ni siquiera son errores no forzados. O sea, que Piñera quiera nombrar a su hermano en Argentina, donde hoy día está Macri, que es otro Piñera, no me parece a mí muy curioso. Yo creo que hay temas ahí de recursos cuantiosos, de negocios futuros o que están en curso hoy día, donde Piñera tiene intereses, a mí no me cabe la menor duda. Estamos hablando de países limítrofes, estamos hablando de territorios hoy día que tú podrías eventualmente unir, entre comillas, si tienes los nexos al otro lado. Entonces hay toda una situación de fondo ahí. El tema del nepotismo, que además fue un tema de campaña de Piñera, fuertemente por él renunció el hijo del ministro Chadwick. Sí. Fustigó duramente a la presidenta por algunas situaciones parecidas, pero menores. Y se banca todo este tema, ¿no es cierto?, del hermano, de los parientes de Chadwick, de los parientes de Longueira. O sea, el listado es pero grosero de la cantidad de familiares directamente relacionados con la autoridad que son nombrados. Y la explicación que da Piñera ahora es que, bueno, pero son competentes. Entonces el tema no era nepotismo, porque el nepotismo no es un problema de competencia. Nadie puede dudar que a lo mejor el hermano de Piñera puede ser una persona bastante competente en mucho, pero la ley de probidad establece claramente que no se puede nombrar a un familiar por razones obvias. ¿Cómo puedes tú controlar a un familiar? ¿Cómo puedes tú de alguna forma establecer? Poder, claro, negarle la posibilidad. O sea, decirle la estáis haciendo mal. Y echarlo eventualmente de sus funciones, es que no lo hace como lo puede hacer con cualquiera. Eso es lo que tiene como criterio la ley de probidad. Y sin embargo Piñera, que tiene una incontinencia respecto a hablar y a hacer cosas que no le consulta probablemente su entorno, probablemente. Sí. La gente le dice, oye, pero su entorno, ¿cómo no lo advirtió? Porque Piñera ha demostrado con creces que él finalmente solo manda Cecilia. Se manda, sí, claro, exactamente. Sí. Sí. Exactamente, entonces yo creo que efectivamente ahí... Eduardo, y por ejemplo en el caso de la presentación de los futuros proyectos de ley, porque tú hablaste un poco del tema de la agenda legislativa de Bachelet, a esta época ya lleva cerca de 12 o 15 proyectos presentados, sí. Pero se han anunciado dos importantes, que es la incredibilidad de los delitos sexuales a menores, y el otro que fue ayer sobre la ley de fármacos 2, y ya podemos ver fotos al lado del presidente Carolina Coich en dos ocasiones, y hoy día aquí con Guido Girardi también. Sí. ¿Se va a producir ahí como ese ya...? Hay un tema... yo he leído un poco de la situación y la verdad es que no tengo hoy día una posición estricta, porque, por ejemplo, en países donde efectivamente se permite que ciertos fármacos sean vendidos en las góndolas de los supermercados, en el caso de Estados Unidos, yo he estado ahí en varias ocasiones, que tú puedes comprar omeprazol, por ejemplo, en lo que ellos llaman el pharmacy, que es un pequeño supermercado sin receta. Hay situaciones complejas, ¿no es cierto?, de automedicación que han de alguna forma hecho explotar la cantidad de personas que han fallecido o que han tenido dificultades concretas por la automedicación, que es una cuestión que todos vivimos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado un remedio porque un familiar te dijo, mira, pero tómate esto, y uno va y lo hace? Entonces, esa parte me complica. Pero también es cierto que las farmacias, al tener el monopolio exclusivo, y son creo que 3 cadenas las que hay en este país. Un profesor de economía me decía a mí, mira, cuando hay 3 individuos que manejan el mercado, no hay competencia, los tipos se toman un café y se resuelve el problema, y así ha ocurrido. Entonces, esa dualidad de situaciones, por una parte la complejidad de la automedicación de determinados fármacos, y por otra parte el monopolio que existe en las cadenas farmacéuticas, no me da hoy día como para pensar que una ley debiera salir así
Tan fácil, tan rápido, claro. Si no hubiera conciencia primero o educación en la ciudadanía respecto al tema de la... Dale, bueno, pero fue el primer alcalde en Chile, comunista, Daniel Jadue, en Recoleta, quien hizo la farmacia popular. ¿Tú crees que por ahí tiene que ir avanzando la cosa? Bueno, yo creo que las declaraciones del presidente de los últimos días tienen que ver con eso, tienen que ver con que hace menos de 10 días Jadue, no solo él, sino que con un grupo de alcaldes, incluidos alcaldes de derecha, estuvieron en Cuba y estuvieron en un encuentro internacional de farmacéutica y pudieron establecer lazos con laboratorios cubanos y de otros países para importar y traer medicamentos a muy bajo costo, incluso medicamentos que en Chile hoy día no existen porque apuntan a patologías que hoy día ellos están desarrollando como estudios, laboratorios de punta, digamos. Entonces, con una diferencia de precios de los ejemplos que se entregan, que es enorme, abismal. Entonces, la salida del gobierno de Piñera hoy día de pretender esta ley de fármacos 2, que no es otra cosa que decir, mire, si hay más competencia, los precios se regulan solos, eso es falso. O sea, porque finalmente, en el origen, en los laboratorios, los medicamentos son más baratos. Y son más baratos en Río Turbio, en Río Gallego. Claro. Pero no en Chile. Entonces el tema es otro, es cómo tú regulas a los laboratorios y haces como hacen otros países. Si usted quiere vender en Chile, va a vender a los precios que nosotros le digamos. Sí, yo coincido con Dario en eso, porque finalmente las cadenas distribuidoras son las mismas. Es decir, si finalmente tú vas a poder ir a comprar al Líder o a Unimark o Meprazol, por decirte lo que pasa en Estados Unidos, el que le va a vender es las cadenas farmacéuticas que existen, Ahumada, Cruz Verde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues que lo venda 100 pesos más barato, digamos, pero ese no es el tema. Si estamos hablando de remedios muy caros. Mire, lo que pasa es que acá el concepto esencial es si la salud pública debe ser el rol fundamental del Estado o no, y como hoy día se establece, ¿no es cierto?, en este tema de la subsidiariedad del Estado, que si es un negocio que lo pueden abordar los privados, que lo hagan los privados. Claro. Y ahí es donde está la visión que tenemos, por lo menos los socialistas, y entiendo también los comunistas o la gente de izquierda, que en esas materias, ¿no?, que tiene que ver con salud, el rol del Estado es fundamental. Y no puede ser librado la salud de la población al libre mercado, ¿no es cierto?, a la competencia que no existe, ¿no es cierto?, de los factores de comercio. Incluso más cuando empezó la construcción, yo recuerdo de la idea de hacer el Hospital Clínico de Magallanes, fue una discusión filosófica también el tema de pasárselo a licitarlo a un privado o dejarlo en manos del Estado. Sí, porque si tú te fijas, hoy día lo conversábamos, Dalibor, el déficit del Hospital Clínico son 1.500 millones de pesos. Sí, hoy día por lo que vimos en las noticias, efectivamente, ese es el rango que es un déficit estructural, digamos, que ellos mantienen históricamente. Se va... Y claro, y van bicicleteándolo, pero no baja mucho eso, digamos, los 1.500 millones. Y claro, y es un tema de financiamiento desde el propio Estado. Entonces, es que abierta ahí siempre esta posibilidad, ¿cierto?, de que cuando el hospital no da abasto, bueno, vamos al laboratorio de al frente, ¿cierto?, total FONASA paga, derivamos a los pacientes a donde hayan camas, y finalmente tú te encuentras con que la mitad del presupuesto de la salud pública se va a manos de clínicas privadas. Y ahí está el gran tema. O sea, la mitad del presupuesto de la nación en salud se va a las clínicas privadas y a los laboratorios privados. Y hemos llegado a la aberración de que se construyeron en el gobierno de Piñera hospitales ligados, digamos, concesionados, y que el mismo concesionario tenía el laboratorio pegado al hospital nuevo, digamos, pero el hospital no entregaba el servicio, el examen X, sino que tenías que ir al laboratorio particular que estaba al ladito, ahí mismo. Entonces, ese tipo de situaciones pasa porque no está regulado. O sea, no es hoy día, y a través de la Constitución, simplemente no es un derecho. Te garantizan el acceso. Lo mismo pasa con la educación, te garantizan el acceso, tú verás dónde la pagas, dónde la compras. Entonces hay un tema de fondo que es la conducción política. ¿Asististe a la cena cuando vino Alejandro Guillé? No. ¿No te invitaron? Absoluto. Me comentaron que se iba a desarrollar y yo me excusé y le dije que nuestro partido, la verdad, no iba a asistir, digamos. Eduardo, ¿tú fuiste? No, a mí me invitaron. Y estaba disponible para ir en primer momento, pero se produjo una situación que fue la que se hizo pública ahora, que a mí me llegó la fotografía de una cena que se hizo previamente, con una serie de asistentes que nunca yo vi en la campaña. Y entonces era una cosa bastante rara,
Yo consulté de qué se trataba y yo creo que ahí tiene que ver más bien con el mal manejo del propio senador y su entorno, del tema de que si viene y él lo pidió, quería reunirse con los partidos políticos que apoyaron su campaña, Claro. que salieron a la calle. Sí. Y por lo tanto esa es la escena que tendría que haber salido en la foto en primer lugar y se reúne primero con otros personeros que no tuvieron mucho rol en la campaña. Me parecía inconveniente que yo asistiera a esa cena, así lo hice ver en la dirección del partido y todos coincidieron conmigo y no fui yo a esa cena tampoco. Entiendo que el Partido Comunista tampoco fue y las personas que asistieron hicieron a título personal y obviamente no sé qué pasó posteriormente. Que me hicieron llegar ahí una fotografía de algo de Judas, no sé en qué periódico, pero bueno, eso fue lo que pasó. Creo que nuevamente, que también tiene que ver con lo que fue la campaña, una cantidad de errores de manejo político del senador Guillieri y su entorno que son manifiestos y hoy día que se hacen más visibles. En la campaña igual ocurrieron. ¿Tú crees que habría sido muy diferente con Ricardo Lagos Escobar como candidato? Sí, yo creo que sí, él tiene una experiencia política en ese manejo. Es más respetuoso de las líneas políticas. Sí, yo creo que habría sido diferente. No digo el resultado, me refiero al manejo con los partidos políticos. Sí, porque en ese sentido perdió por 600.000 votos Alejandro Guillén. O sea, claro. fue una pateadura, si aquí no hay que Y esconder. Frey perdió por 300.000, ¿no? Claro, no. O sea, fue una pateadura. Claramente. Entonces, hay un tema con el manejo político, con la forma de hacer política hoy día. Y seguimos, parece, en estos meses de oposición sin entender mucho. Afortunadamente hay algunas luces ya, por lo menos en la región metropolitana, por ejemplo, se ha llegado a una suerte de acuerdo inicial, una cosa muy inicial, muy previa, pero donde partidos de la ex nueva mayoría por lo menos acuerdan hacer oposición en común. Creo que ese es el camino, o sea, finalmente retomar la actividad política y la acción política como corresponde. Yo estuve, por ejemplo, en el Ahora, ¿tú crees que la nueva mayoría ya está muerta? Yo creo que sí, como se conocía, digamos, hoy día habrá que... Los partidos obviamente no son muchos más, no hay muchas novedades al respecto en el horizonte, los partidos son los mismos prácticamente. Pero yo creo que hay que replantearse muchas cosas, o sea... Claro, yo creo que como coalición política yo creo que ya terminó. Sin embargo, claro, Santiago se acaba de anunciar una reunión, sí, claro, con un documento donde están firmando los mismos partidos que formaron la nueva mayoría, claro. Pero cambia el escenario, cambia los propósitos, cambia los proyectos que hay que... Hoy día en la sociedad hay situaciones paradigmáticas que es necesario resolver, y la izquierda, fragmentada hoy día, porque nadie puede desconocer que el producto de esta derrota existe una fragmentación del mundo progresista que se está recién reordenando, y eso no va a ser fácil, no va a ser una construcción que se haga en un mes, en una semana, eso va a costar un tiempo, y es bueno que así ocurra. El mundo está cambiando. Y no podemos hacernos los lesos con los cambios que tienen que ver con la situación, por ejemplo, de lo que tú hablabas. Mira, tienes ahora tres Claro. pantallas en tu... O sea, el mundo opina por todos lados, para bien o para mal. Yo soy un no enemigo, pero veo con recelo muchas veces este tema de las redes sociales, mucho opinante escondido detrás de las máscaras, insultante, agresivo, o mucha gente que repite lo que otros dijeron, y ahí está el tema del Big Data, que tú lo debes conocer, ¿no es cierto? Absolutamente. Cómo se permitió intervenir en Estados Unidos con la elección de Trump, el tema del Brexit en Inglaterra. Entonces es una cuestión que tenemos que aprender a manejar, y yo creo que sinceramente el mundo progresista, a pesar de que se considera progresista, en esta materia está atrasado. Sí. Tenemos que Vamos a ser terminando siendo todos robots. Claro, con inteligencia artificial. Sí, ahora claro. eso se combate en alguna medida, ¿no? Volviendo a conversar, volviendo a juntarnos, volviendo a las antiguas recetas, digamos. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, haber asistido el 1 de mayo, donde estuvimos con Eduardo, entre otros. ¿Gabriel Boric llegó? Entre otras fuerzas políticas, no lo vi. No, pero estaba el Frente Amplio. El Frente Amplio estaba. Sí. Nicolás Cochler me comentó que lo trataron con mucho respeto. Sí, Sí, por supuesto, mucho respeto con las autoridades, la Seremi del Trabajo, él como intendente subrogante. Nosotros estuvimos presentes con nuestros compañeros de partidos, dirigentes sindicales de todos colores. Y la verdad es que ahí uno, por ejemplo, felicita la presencia de Margarita Macuc, ex Seremi, Sí, pues. del ex director de Cultura, Gonzalo Bascuñán. Como ex autoridades, yo no vi nadie más.
Se puede. Y entonces, bueno, yo lo he dicho, se ve poco los ex autoridades defendiendo el legado de Bachelet. Entonces, si fue una agenda transformadora. Pero es una señal, o sea, ¿cómo no estar en el 1 de mayo las ex autoridades? Claro. Me llamó la atención a mí. Menos vamos a defender un legado que yo me atrevo a decir que muchos ni siquiera defendieron en el cargo. O sea, así de simple. Y que no hicieron campaña. O sea, sí, a ese nivel llegamos. Estuvo Marco Enrique en el caso nuestro, estuvo un rato Pablo Bucenius, no estuvo Fernando porque estaba fuera del extranjero. ¿Y quién más podríamos no decir que no estaba? Bueno, la situación un poquito enojosa, que algunos compañeros que todavía están ahí esperando que se les entregue las cartas de despido, porque en esta cuestión también hay un temita ahí de fondo, sí, que la derecha ha intentado colocar respecto a que hay personas que tienen contrato por alta dirección, así se llama, alta dirección pública, y que la ley que nosotros votamos, y que la votamos precisamente para defender los derechos de aquellas personas que no necesariamente tienen que ser sacadas porque son miembros de un partido, se les tiene que pagar lo que corresponde. Claro, su indemnización. Su indemnización. Y en eso, hasta en eso ha sido lento el Estado, han hecho excepción porque dice que no hay dinero, pero eso es mentira. O sea, si, para esas cosas el Estado tiene presupuesto. Salvo esas excepciones, que yo creo que es un tema más bien de cierta respeto por la situación, ¿no es cierto?, de que son parte del Estado de Chile, pero en general todos asistieron. Yo diría que... Y yo creo que lo más importante es que haya mucha gente joven. Sí, mucha gente joven y muchas mujeres. Muy bien. Inclusive estudiantes que están movilizados con el tema de la escuela industrial, por ejemplo, ¿no? Chicos, vamos a la pausa, ¿le parece? Sin antes a saludar a la audiencia, a todos los amigos que también nos siguen en las redes sociales, y saludar a Servicentro Shell. 21 de mayo con Balmaceda, la benzina más barata de Punta Arenas está ahí, en el Servicentro Shell. Mira, ahí está Moisés Quelina cargando en el monitor. Usted va y es autoservicio la cosa. Pero eso trae un costo porque es la más barata. Así que conviene, ¿no? Te haces de propio bombero en el Shell de 21 Pero ahí de mayo. Hay un tema, ¿viste? La automatización. Claro. El trabajo. Sí. Pero todavía lo puedes hacer tú. Cuando sea el robot te me voy a asustar. Y si hay un accidente y se quema el... Ese es un temazo, deberíamos abordarlo, el tema de la... ¿Qué le va a pasar a quién paga? Automatización. Es un temazo. Yo fui bombero. Sí. Pero bombero loco me dijeron que fuiste tú. Sí, ya, ¿no? Y Livorno también. Livorno, Lautaro Navarro. 13.48. De aquí nos vamos a Livorno. ¿Cuánto está la tabla de carne? 6.500. El chop toda la noche, 2.500. Y ¿cuál era? La pizza, 5 lucas. Eso es. Ya, la promoción. La primera ronda la paga Livorno. Después del tercer tiempo, ¿qué hacemos acá? Éjale. Ya, estimado Christopher, vamos a tanda y ya volvemos al segundo bloque de Última Conexión.